ayer cerca de las 9 de la noche, cerca de las 9:30 de la noche, hoy a las 7 de la mañana, hoy a las 12 nuevamente del mediodía. Tendrán que también que escucharla a las 6 de la tarde y también lo harán a las 9 de la noche por disposición de CONATEL. Bien. ¿Qué opina de esto el analista Rodolfo Dumas? Se encuentra con nosotros vía Zoom y agradecemos profundamente la amabilidad de acceder a este espacio noticioso, por supuesto, para conocer un poco más de su opinión al respecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Claudia Almendares, un placer acompañarle. En realidad, no tuve la oportunidad de ver la cadena en ninguna de sus diferentes transmisiones. Sin embargo, como usted bien sabe, desde hace muchísimo tiempo, yo en lo particular he sido crítico del abuso que hacen los diferentes gobiernos de estas cadenas nacionales, particularmente cuando no son para atender o tratar temas de emergencia, que son los que de alguna manera justificarían una cadena de todos los medios de comunicación radiales y televisivos del país. Evidentemente, la jurisprudencia nacional e internacional ya establece, ¿verdad?, que sí es permitido, digamos, es una herramienta legítima el uso de cadenas nacionales, pero para esas situaciones donde está en juego la vida, la seguridad nacional, la integridad del pueblo y no por razones puramente políticas. Ya en el pasado hemos explicado ampliamente que este tipo de cadenas tienen que cumplir lo que es el principio de proporcionalidad, es decir, hay un test que se hace para ver si la medida es adecuada, si es necesaria y si no está violando, digamos, derechos fundamentales. En este caso particular, llama poderosamente la atención el hecho de que no solo fue una cadena que era más que suficiente, sino que la están transmitiendo 5 o 6 veces, lo cual refleja un claro abuso de esa herramienta que tiene el Estado para transmitir este tipo de cadenas. Ahora, por otro lado, el contenido también, como bien lo expresaban algunas de las personas que ustedes entrevistaron, denota un contenido eminentemente político, es decir, todo el discurso que se dio gira alrededor de esta psicosis de persecución y de un supuesto golpe de Estado que en realidad nadie en la población está visualizando. No sé, de repente es que en Tegucigalpa viven otro tipo de ambiente, pero créamelo, aquí en la costa norte nadie está pensando en eso, todo el mundo está trabajando, estamos esforzados en ver cómo salimos adelante y no pensando en ese tipo de cuestiones que en realidad el país no se puede dar, digamos, o no puede caer en ese tipo de situaciones que en el pasado han ocurrido. Entonces creo que Sí. de nuevo denota un claro abuso. Ahora, hay otro tema también y es en cuanto a la efectividad que tiene el hecho de que esta cadena se va a repetir en 6 ocasiones, porque la impresión que queda, digamos, hay una saturación de la información para las audiencias. Entonces, la percepción que se tiene a nivel de ciudadanía es que esto ya no es una cadena informativa, sino que una cadena con ánimo de propaganda puramente política. Incluso más temprano, junto a Francisco Zúñiga, que dialogaba con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, le hacían la consulta a Francisco Zúñiga sobre estos golpes de Estado que se anuncian por parte de algunos representantes del gobierno, algunos funcionarios, y decía el mismo, no sé si por favor vamos a pedirle hacia la marcha a producción, si nos podemos colocar ese fragmento en donde el propio jefe del Estado Mayor Conjunto decía que él no creía en golpes de barraca, que incluso que para él no había ningún golpe de barraca. Lo escuchamos a continuación, por favor. Definitivamente no todo el mundo habla de eso. En las Fuerzas Armadas nosotros no creemos en esas situaciones, ya que no está en nuestro pensamiento dominante ese tipo de situaciones. Pueden haber voces disonantes, inconformes, pero la institución tiene sus leyes, sus reglamentos y somos hombres que nos condicionamos, nos sujetamos y nos subordinamos a las leyes, iniciando con la Constitución de la República y nuestra ley, que es la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Tenemos una preparación de toda una carrera profesional y tenemos ciertos principios.
muchas personas, pues algo que nos identifica a nosotros es nuestro uniforme, y en nuestro uniforme hay un marco simbólico, y este marco simbólico pues representa una hoja de vida ante todos nosotros. Aquella persona que se atreve a cuestionar, ya sea desde el anonimato, esa persona, aunque sea anonimato y no digamos si se visibiliza, es etiquetada como traidor a la institución, traidor a toda la profesión que nosotros hacemos, y no digamos un golpe de Estado, traidor a la patria. Quieras o no, pues estará etiquetado desde que realiza esa acción hasta la eternidad. Ya su comentario final, abogado Dumas. Bueno, creo que tomo las palabras del señor de las Fuerzas Armadas en cuanto a que existen voces disonantes. Por supuesto que tienen que haber voces disonantes en una democracia. Eso es perfectamente legítimo. No todos tenemos que pensar igual. En eso consiste precisamente la libertad de expresión, la posibilidad de cuestionar, criticar, oponerse, protestar. Entonces, es normal en una democracia que existan esas voces disonantes, que exista esa oposición política. Lo que esperamos los hondureños es que todo este entorno de incertidumbre que están creando con esta cantaleta del supuesto golpe, en realidad termine, porque le está haciendo muchísimo daño al país. En realidad, usted habla ahora con inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y ven con suma preocupación esos discursos, particularmente porque provienen del mismo gobierno. Entonces, es una situación que pone en pausa muchas inversiones en el país, que no está para darse esos lujos. Entonces, ciertamente en una democracia existen voces disonantes, existe gente que piensa distinto, y eso es sano para la democracia. Pero ya, digamos, llegar a extremos, de decir que el que piensa distinto es un traidor, eso sí ya me parece peligroso. Creo que de nuevo en este tema de las cadenas nacionales, particularmente la repetición de las mismas, creo que está siendo contraproducente para lo que el gobierno busca en este caso en particular. Rodolfo Dumas, experto abogado, analiza también, que nos ha acompañado en esta tarde, porque ya son casi la 1:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias también por esas palabras de su análisis en torno a lo que está ocurriendo en las últimas horas en nuestro país. Muchísimas gracias, abogado. Gracias, saludos.